Saludos afectuosos, apreciados estudiantes del curso Teología Arminiana Wesleyana, del programa de licenciatura en Teología del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Les estoy dando ya la bienvenida a la segunda semana de estudios de este curso. En la semana anterior hemos estudiado el trasfondo y la formación de Juan Wesley y cómo ésta influyó en la construcción de su pensamiento cristiano primero y la conformación de su naturaleza, en la que resultó posteriormente esa mirada que tuvo tan particular sobre las doctrinas bíblicas y tan importantes de estudio para nosotros en este tiempo. En estas semanas y en las semanas próximas nos acercaremos más al pensamiento de Juan Wesley, explorando algunos ejes sobre los cuales se sostiene toda su teología. Para Wesley, el propósito de la teología era principalmente el descubrimiento de las doctrinas cristianas, para que éstas pudieran ser enseñadas a toda la Iglesia. Entonces, los temas básicos destacados por él y la manera en que se relacionan unos con otros ya habían sido descubiertos por otros teólogos anteriores a Wesley, por lo que no podemos decir que esto fuera su extraordinaria contribución al pensamiento cristiano. Sin embargo, como pastor de la Iglesia de Inglaterra, Juan Wesley aceptó la teología de esta, su iglesia, y en muchas ocasiones él expresó que enseñaba lo que estaba escrito en los documentos básicos de la Iglesia anglicana, de la cual era parte. Wesley consideraba el surgimiento de los metodistas como algo promovido por Dios, en parte para reformar la Iglesia y hacerla volver a sus fuentes primarias. Según Wesley, la intención de Dios no era la formación de una nueva secta, sino reformar una nación entera a través de la doctrina bíblica y obviamente reformar la Iglesia para que ésta pudiera esparcir la santidad bíblica sobre toda la tierra, ya no solamente sobre una nación. A partir de que Wesley no fue, o a pesar, mejor dicho, de que Wesley no fue un teólogo sistemático que consolidara todas las doctrinas más importantes de la fe cristiana en una sola obra, como por ejemplo lo fue Tomás de Aquino para la Iglesia Católica Romana, o el mismo Felipe Melanchthon para los luteranos, o Juan Calvino para las iglesias reformadas, aún así él hizo teología sistemática, podemos decirlo, y creía que la fe cristiana era un gran sistema. Y pudo hacerlo, o mejor dicho, pudo haberlo delineado como tal, pero lo escribió sobre el tema, que lo hizo esporádicamente, respondiendo a las necesidades del avivamiento. Él concentró su atención en aquellas cosas que el cristiano al cual ministraba necesitaba saber, pero fundamentalmente necesitaba experimentar para poder ser, como él decía, un cristiano auténtico. Aún en esta parte la llamó un sistema de doctrina. Y esta idea la explica muy bien en una carta que le escribe al reverendo Converse, escrita el 4 de enero de 1748. En esta carta, Wesley inicialmente o predominantemente él se hace la siguiente pregunta: ¿qué es el cristiano genuino o el cristianismo genuino? Y él expresaba al reverendo, ya hemos hablado de esto, como una experiencia fundamental de la persona o como un esquema o sistema de doctrina. El cristianismo, si lo miramos desde el segundo punto de vista, decía él, en ese sistema de doctrina que describe el carácter que citamos anteriormente, me prometo que puedo llegar a poseer ese carácter, siempre y cuando no descanse hasta obtenerlo, y que me indica cómo tenerlo. El carácter que el sistema describe es lo que quiere decir la palabra religión. Según Wesley, la religión no es primordialmente un grupo de creencias o maneras de adorar. Es principalmente la vida de Dios en el alma humana. Es la santidad del corazón y también de vida. Decía Juan Wesley, es principio interior. La mente que estaba en Cristo, la restauración de la imagen perdida de Dios en el alma, quiere decir amar a Dios y a todas las criaturas y sus manifestaciones externas. Son abstenerse voluntariamente de todo mal y hacer bien a toda persona. Uno de sus versículos o uno de esos versículos bíblicos favoritos para describir
lo que acabamos de decir, para Juan Wesley, fue el escrito de San Pablo a los Romanos en 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la esencia de la teología de Wesley podemos ver temas como la salvación por la gracia, esencialmente, y este es el concepto clave que guía todas sus enseñanzas. Sus doctrinas esenciales tienen que ver con la condición humana, o sea, la realidad del pecado original, el Dios trino que responde a esta necesidad a través de la persona y obra de su Hijo Jesucristo, y esencialmente también la venida del Espíritu Santo. Además, él encara también temas dentro de la teología como la realidad y los estados de la gracia que guían a los seres humanos a salir del pecado o a dejar de ser dominados por el pecado y les llevan hacia la salvación. La necesidad del arrepentimiento y la fe que lleva a la justificación del pecador y por sobre todo la santificación de los creyentes. Estas doctrinas están todas interrelacionadas por una lógica interna. Si la realidad clave es la salvación por la gracia, el sistema doctrinal describe el proceso que normalmente utiliza Dios para que eso suceda en los seres humanos y en ese sentido es lógica de la experiencia cristiana. Un área de prioridad para Wesley dentro de la doctrina cristiana era la parte que él llamaba la divinidad práctica. Esta es la teología que trata directamente con el problema. ¿Cómo una persona se convierte al cristianismo? Y aún más lejos iba él. ¿Y cómo permanece siendo cristiano en el tiempo? Esto tiene que ver solamente con aquellas verdades que son necesarias para la salvación que todo cristiano pueda experimentar. Es por esta razón que en estas 2 semanas siguientes abordaremos el estudio de algunas doctrinas cristianas desde el pensamiento de Wesley, tales como el pecado, el Dios trino, la salvación y una introducción a la obra del Espíritu Santo que continuaremos en la otra semana siguiente a la próxima. Queridos hermanos, quiero animarles a seguir participando del foro de integración semanal. Y aquí también deseo felicitarles y animarles. La verdad que fue de sumo gozo para mí leer todas sus participaciones, sus respuestas, cómo interactuaron con cada uno de sus compañeros, con mucho respeto, pero con mucha profundidad. Y eso me hizo sentir que hay un interés en seguir avanzando, en seguir aprendiendo, pero por sobre todo en hacerlo todos juntos en este camino tan apasionante que es el camino del estudio de la teología wesleyana. También quiero animarles a cumplir con sus trabajos, las lecturas y materiales complementarios que he subido a la plataforma, los cuales le van a ayudar a enriquecer los temas que venimos tratando en esta semana y que pertenecen al contenido general del curso. También quiero decirles que son materiales valiosos para que ustedes los puedan archivar en sus computadoras, los puedan guardar y los puedan tener también para utilizar en la enseñanza. También quiero agradecer a todos los que hicieron un tiempo para orar por las peticiones de todos que están expuestos en el foro de oración y por compartir algunos textos bíblicos tan importantes para todos. Deseo también animarles a leer y a profundizar en los sermones de Wesley, una tarea muy particular también en esto, y poder también sacarle provecho a estos escritos y también utilizarlos para nuestra propia edificación, pero también para la edificación de la iglesia. Deseo hacer hincapié en que puedan hacer sus tareas y entregarlas en tiempo y en forma. Si no llegan, por favor avisen. Siempre estoy con la disposición de ayudar a todos. Solamente quisiera que ante algún problema, alguna situación que surja, ustedes puedan escribirme y poder solucionar esto. Bueno, apreciados compañeros de camino, les deseo una semana fructífera de estudio y que realmente puedan aprovechar todos los materiales y el contenido para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia. El Señor me los bendiga. Un abrazo fuerte desde la Patagonia Argentina.